Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial al momento de ver este video. ¿Sabías que Dios nos manda a ser incrédulos? Te explico en este video. Bien, amados hermanos, piensen que lo que voy a tomar o a tratar en esta hora es acerca de que Dios nos manda de cierta forma a ser incrédulos. Esto significa que no voy a creer de que hayan profetas y que no voy a creer de que haya palabra de Dios en ninguna manera. En breve te lo explico. Lo primero que debemos de definir es qué es incredulidad. Fíjense que la incredulidad es dificultad en creer o dar por hecho algo. Es decir, es que lo que esté ocurriendo debo de poner la duda para ver si en efecto es cierto o es falso. Ante la inminente propagación de tanto pseudo predicador y de tanto pseudo profeta, es necesario que entendamos lo que nos dice la Biblia acerca de estas cosas. Por lo tanto, hoy vamos a analizar 3 puntos específicos. El primero, debo de creer ciegamente a todo aquel que viene con una palabra a mi vida porque me diga que siente de parte de Dios decírmela. Analizaremos en breve. La segunda pregunta, ¿por qué no debo creer todo ciegamente? Y la tercera, ¿qué debemos hacer cuando vengan estas palabras a mi vida? Primero, debo de creer ciegamente todo lo que me dicen cuando utilizan el Dios me dijo que te dijera o el siento de parte de Dios decirte. La respuesta concreta es no. No porque lo diga yo, sino porque la Biblia misma es la que nos manda a esto. Debemos de entender que el ser humano es emocional y que el mismo Dios nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es decir, hay una probabilidad de que una persona que venga donde mí con una supuesta palabra de parte de Dios, realmente lo que esté siendo movido es por la emoción. Por lo tanto, yo tengo que escudriñar a ver si esa palabra viene realmente de Dios o si es pura emoción. Por otro lado, tenemos lo que dice la palabra del Señor en Primera de Juan, su capítulo 4, del 1 al 6, que de que no creamos a todos los espíritus y también nos da la razón por la cual no debemos creer. Y la razón por la cual no debemos de creer es porque fíjense en lo que dicen esas porciones, lo puede buscar en su casa, es que se levantarán falsos profetas. Por lo tanto, si se han de levantar falsos profetas, debo de entender que la Biblia me dice que todo lo que me vengan a decir supuestamente de parte de Dios, tengo que ponerlo en duda y pasarlo por un filtro. Ese filtro ya mismo vamos a ver cuál es. Por lo tanto, es la misma Biblia la que nos manda a nosotros a ser incrédulos ante muchas personas que en vez de desear un bien para nosotros, más bien lo que quieren es aprovecharse. Así que, entendiendo esto, nos da la apertura a la segunda pregunta. ¿Por qué no debo creerlo todo? El mismo Dios es el que nos da este mandamiento. ¿Por qué? Como bien mencionamos, y está en el libro de Primera de Juan, su capítulo 4, verso del 1 al 6, es que hay falsos profetas y también falsos maestros. También porque hay personas que se quieren aprovechar de usted, de su noble corazón, miren, y muchas veces hasta para sacarle el dinero. Así que tenga cuidado con todo aquel que se acerca a usted o se para en un altar a decir, Dios me dijo. Ejemplo, Dios me dijo que hay 100 personas que me van a dar $20, a sembrar $20. Tenga cuidado porque Dios no trabaja de esa forma, amigo, hermano. Salga corriendo
porque la Biblia realmente nos enseña otra cosa. Ahora bien, lo otro que debemos de tener en cuenta es qué entonces yo debo de hacer ante esta situación. ¿Qué nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21? Lo primero que nos dice, hablando de profecías, precisamente nos dice que examinemos todo y que retengamos única y exclusivamente lo bueno. Piensen lo que la palabra nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. Nos manda la palabra ¿a qué? A examinarlo todo. Y nos dice que retengamos lo bueno. Por lo tanto, estemos pendientes y vamos a examinarlo todo mediante ¿qué? La palabra. Piensen que es el libro de los Hechos, su capítulo 17, verso 10 en adelante. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo y a Sila hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles, y eso es lo que dice el escritor, más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud. Es decir, la recibieron, pero dice más adelante, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron mucho a ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Es decir, el escritor del libro de los Hechos, que se entiende que fue Lucas, está de cierta manera exaltando la labor que hicieron los de Berea en ser prudentes y examinar lo que les estaba diciendo. ¿Ustedes saben quién? Pablo y Sila. No estamos hablando de cualquier persona. Es decir, Pablo, que fue el autor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, y Sila fueron a predicar en la sinagoga, y los que estaban allí, los de Berea, procuraron examinar cada palabra que salía de la boca de Pablo y de Sila para ver si provenía de Dios. ¿Cómo fue que ellos pudieron lograr identificar que la palabra que salía de la boca de ellos venía de Dios? Examinando las escrituras. Obviamente, ¿qué escritura en aquel momento dado estaban examinando? El Antiguo Testamento, porque el Nuevo, pues, estaba en el proceso de formarse. Pero eso también nos enseña que el Nuevo Testamento no contradice al Antiguo, sino más bien que lo confirma. Por lo tanto, amigo que me estás escuchando en esta hora, no te ciegues porque alguien te diga, escucha bien, no te ciegues a creer en algo que te digan por el simple hecho de que te mencionen, Dios me dijo o he sentido de parte de Dios. Si no, pásalo por el filtro de las escrituras. Y si no pasa por el filtro de las escrituras, retén lo bueno, desecha lo malo. Y si te vienen con una palabra distinta, la misma Biblia dice que lo tengamos como anatema. Así que, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, la misma Biblia, y pudiéramos buscar muchos versos más, donde la misma Biblia nos dice a nosotros que seamos incrédulos. Y la razón, porque hay falsos maestros y falsos profetas. Por lo tanto, amigo, en esta hora, tu mejor guía para alcanzar a escuchar la voz de Dios, la voz real de Dios, no es el que venga un predicador a hablarte, sino más bien cuando escudriñas y estudias directamente la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Amigo, Dios no quiere que tú le conozcas porque alguien te dijo quién era Dios, sino más bien Dios quiere que tú lo conozcas por ti mismo, porque tú procuras intimar con Él, buscar su rostro y escudriñar su palabra, que al fin y en cuenta, son las que dan testimonio de nuestro mismo Señor Jesucristo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hacia adelante en el Señor. Así que recuerda
seamos incrédulos